Bien, entonces continuamos con el tema la vida después de la escuela o incluso antes las relaciones laborales. Pues básicamente no hay que perder de vista que en la cuestión de la formación muchos de los procesos formativos estaban enfocados prácticamente a esta cuestión de la técnica o de los oficios y que conforme ha ido pasando el tiempo y han ido cambiando los modelos educativos, se ha ido profesionalizando el conocimiento de tal manera que estos oficios en muchas ocasiones se han visto como trabajos de segunda, ¿no? Y ahí es donde podemos comenzar con una más que crítica, con una discusión sobre la cuestión que ustedes mismos comentaron en sus reflexiones, que hay gente que no tiene los estudios universitarios, no tiene los estudios de educación superior, pero les va muy bien, están dedicados a un oficio, hay demanda de ese servicio que ofrecen y por lo tanto tienen un buen desempeño en el mundo del trabajo de manera autónoma, ¿no? Pues es decir, muchos de ellos no dependen de un jefe, ellos son sus propios jefes, ellos son sus propios empleadores y pues ahí hay otra dinámica, pero también vamos a llegar a ese punto nosotros en la siguiente sesión, la próxima semana, con el profesionista emprendedor. Por ahorita, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos en el sentido de dónde están nuestros puntos fuertes, dónde están nuestros puntos débiles, cómo está nuestro nicho de mercado, ¿no? Y cuáles son las posibles alternativas que nos pudieran perjudicar, es decir, las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Esto ya lo había comentado también, dependiendo de la universidad, inclusive uno de los comentarios o de las reflexiones que se hicieron mencionaba acerca de que en alguna ocasión un maestro comentó que los egresados de X universidad van a ser los dueños o los jefes de la empresa, los egresados de Y universidad harán ciertas cosas en la administración y los egresados de la UADY repararán o resarcirán todos los problemas de comunicación y no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿existen estos estereotipos a nivel de la formación de universitarios? Yo creo que sí. Y también respecto de quién forma a qué tipo de profesionista. Pero estos son estereotipos, estos son ahora sí que leyendas urbanas, son cuentos, realmente nosotros podemos hacer e incidir en diferentes campos, por supuesto, desde nuestra área de conocimiento, desde nuestra experiencia que van a ir ustedes adquiriendo, y no necesariamente te encadena a un sector, a un nicho, a un tipo de trabajo, ¿no? Muchas veces, que de hecho la empleabilidad sirve para eso, la empleabilidad sirve precisamente para tocar la puerta en muchas ocasiones de aquel lugar en donde no están solicitando tu perfil profesional, en donde tú como profesionista vas a hacer una propuesta concreta, vas a ofrecer una mejora, vas a ofrecer un componente, vas a ofrecer un elemento, un segmento de investigación, una propuesta de comunicación, lo que fuera, ¿no? Y que en muchas ocasiones hacer esto es como que la última alternativa, al menos lo que yo he visto desde 2009 que estoy participando activamente con este tipo de cursos, es que la parte que nos cuesta mucho más trabajo es llegar y vender una propuesta a un lugar en donde no te están solicitando. Casi siempre estamos como esperanzados o que tenemos, digamos, que esta programación de que lo que esperamos es hacer responder a un llamado en concreto, a una solicitud de empleo, a una convocatoria que más o menos tenga nuestro perfil, y con base en eso entonces ya asistimos al lugar y tratamos de hacer nuestro proceso de inserción laboral, ¿no? Pero también tenemos la otra opción. Pero bueno, entonces comencemos con esto, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? Vamos a empezar por allá. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y definitivamente muchas de las fortalezas a veces ni siquiera las estás considerando. Es probable que tú en la primaria, en la secundaria,
tomaras clases de música, puede ser piano, guitarra, violín, flauta, saxofón, lo que fuera, percusiones, ¿no? Que estuvieras participando activamente en un equipo deportivo, ya sea de básquetbol, de voleibol, de fútbol, que hubieras hecho o practicado artes marciales, cualquiera que sea su denominación, que tomaras clases de quizás costura y que pues eso se ha quedado en el pasado, tomaste clases de carpintería, de electricidad, eso forma parte también de las fortalezas. Y es válido mencionarlas, es válido hacernos conscientes de eso, sí, sí es válido, ¿no? También las fortalezas tienen que ver con la cuestión actitudinal, ¿no? Tengo la actitud de servicio, tengo la proactividad, sé trabajar en equipo, hablo 2 idiomas, manejo software de ofimática, manejo software específico, ahí ojo también porque ahí está este apartado del software, en el caso de las fortalezas, lo vamos a retomar después para la elaboración del currículum. Y sí es importante mencionar qué tipo de software manejas, especialmente desde hace 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente muchos somos usuarios de Windows, pero habrá usuarios de Mac, entonces habrá que especificar qué versiones, ¿no? Los que manejan paquetería estadística, SPSS, SISTAT, los que manejan sistemas de información geográfica, generación de planos georreferenciados, los que manejan software para análisis cualitativo, ya sea MaxQDA, ya sea Atlas-T. Estoy hablando, por ejemplo, ya de software más especializado que tiene que ver con nuestras áreas disciplinarias, con nuestras carreras de comunicación, de arqueología, de antropología, de historia, ¿no? De literatura. El que maneja paquetería de elaboración de bases de datos bibliográficas, ya puede ser EndNote, puede ser el Reference Manager, y así hay N cantidad de software que quizás no los conozcas totalmente, o sea, es decir, a profundidad, obviamente ni yo conozco Word al 100%. Word tiene una capacidad como de 6000 atajos, manejos con Alt, F, X, Control, etcétera, para hacer todo mucho más rápido. Sí conozco muchísimos de ellos, pero manejar un software al 100% es sumamente difícil, ¿no? Pero sí es importante que sepamos más o menos de qué va el software, ¿no? Conocerlo. Y por supuesto, si quiero meterme más en un programa, pues siempre va a estar esta biblioteca maravillosa de YouTube, donde tenemos acceso a miles de tutoriales. Entonces comencemos con las fortalezas y también saquemos las debilidades. Las debilidades, en realidad, si yo sé que soy una persona con poca paciencia, ¿no? Entonces voy a transformar esa debilidad en un área de oportunidad. Es decir, todas mis debilidades, o la mayoría de mis debilidades, ¿no? Podría transformarlas en áreas de oportunidad. Y esas áreas de oportunidad, al final, cuando cierre el ciclo, se convertirán en fortalezas para mi desempeño. Por ejemplo, esta no es información mía, esto es de la web, ¿no? Pero tenemos las fortalezas, ¿no? ¿Qué haces mejor que los demás competidores? En este caso, no voy a pensar en este momento en los competidores, voy a pensar en qué es lo que hago mejor yo, qué es lo que más me gusta hacer, ¿no? Claro, si yo pongo, yo soy buen cantante, no soy buen cantante, o sea, vas a poner las cosas que tú realmente te gusta hacer y que te sientes cómodo haciéndolo y además sabes que lo haces bien, ¿no? Y en este respecto, déjame platicarte que en el primer curso que se dio precisamente en 2009, antes del diplomado, se dio un curso más corto sobre inserción laboral y empleabilidad, que fue para todas las facultades de ese entonces que estaban en el campus. Llegó una chica de la Facultad de Economía y se hicieron estas estrategias y estas actividades y cada quien expuso sus fortalezas y sus debilidades. Y en ese entonces, pues uno de los objetivos finales del curso era precisamente poder entrar al mundo del trabajo, encontrar ese trabajo que tú querías, buscar o pugnar por el trabajo de tus sueños, aunque era complicado porque siempre teníamos este aspecto de que cuando iban a la entrevista les decían,
bueno, si tú ni has egresado o eres recién egresado, ¿cómo te voy a dar trabajo si no tienes la experiencia? ¿Y cómo obtienes la experiencia si no te dan el trabajo? Entonces ese binomio eh, mortal de la experiencia y el trabajo, pues es un tema recurrente. Sin embargo, esta chica un día llegó a clases con un vestido que tenía digamos, como un pliegue, un doblez de remate en los costados, ¿no? Y era un vestido muy sencillo, muy elegante, muy bonito. Y en ese momento le pregunté, oye, ¿no? Qué bonito está el vestido, ¿dónde lo conseguiste? No, maestro, esto yo lo hago. ¿Cómo tú lo haces? Sí, sí, es que yo tomé clases de corte y confección, a mí me gusta mucho, invierto tiempo en hacerlo y me hice yo este vestido. Y ya llevábamos prácticamente como unos, ¿qué será? 3 meses del curso, una cosa así. Y estaba luchando por conseguir un trabajo, ya había ido ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque cuando tú sales tienes una expectativa de lo que tú quieres o de lo que tú mereces o de lo que tú esperas, y conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y conforme vas tratando de incursionar al trabajo y vas obteniendo muchas veces negativas, pues también el ánimo va mermando y eso es totalmente comprensible. Y sin embargo ella había llegado al punto de pensar en que estaba ya por aceptar cualquier trabajo, porque ya lo que tenía en el medio, o sea, lo que teníamos acá en Mérida para ella como recién egresada, pues ya se había complicado demasiado y necesitaba agarrar un trabajo porque ya sus papás le estaban diciendo, oye, pues ya necesito que aportes acá, o sea, te puedo apoyar hasta tal mes y después de eso, pues hay que pagar ciertas cuentas, ¿no? Y entonces le dije, mira, yo creo que ahí está tu fortaleza, ¿no? Es algo que te gusta, es algo que disfrutas, es algo que haces bien, es algo que tienes el gusto para hacerlo, tienes el tiempo, tienes la paciencia y es algo que tú estás creando. ¿Por qué no intentas hacer esto? Y no, es que me da pena, porque bueno, es parte del curso, también es quitarse la pena porque hay que vender, ¿no? Y pues no es ir a vender casa por casa, o sea, finalmente ahora con las redes, ¿no? Pero también con la red presencial de los amigos, de la familia, pues es un buen punto para entrarle a esto. Por cierto, también comento, dentro de las reflexiones mencionaron este punto, ¿no? Que muchas veces es frustrante tener la formación, tener la credencial y no tener acceso al mundo del trabajo porque no tienes la red correcta de amigos, de primos, de camaradas, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de entrada al mundo del trabajo que no es lo ideal. Si lo ideal es que te reconozcan tus capacidades y con base en eso entres al mundo del trabajo. Pero sí, por supuesto, el primer círculo, que es el círculo familiar, en muchas ocasiones nos sirve para impulsarnos hacia un trabajo. No necesariamente tiene que ser el trabajo de tu vida, ni tiene que ser el trabajo donde te vas a quedar toda tu vida. O sea, lo importante es estar vigente, entrar, probar, aprender, desarrollarse, crecer, pulir tus debilidades, transformarlas en fortalezas y continuar el camino hacia un nuevo empleo mucho mejor pagado, mucho mejor posicionado y mucho más reconocido. No hay que olvidar también que en el mundo del trabajo, como vimos en el video también de Baraka, ¿no? Las cosas casi siempre, o prácticamente es una constante, cada vez se quieren hacer más rápido, de más calidad, más productividad, más volumen de ventas, ¿no? O más canales de distribución, siempre es más, ¿no? Y en ese más, en ese hacer más, en ese comprometerse más, muchas veces también están implícitas las horas que uno tiene que trabajar al frente de esa compañía, de esa empresa, de esa institución, para poder rendir lo que se requiere, ¿no? Y llegamos a puntos como el que vimos en el segmento anterior de Japón, donde la gente prácticamente muere, ¿no? Trabajando. O sea, cuando se hace la pregunta de vivir para trabajar o trabajar para vivir, en muchos casos en Japón se vive para trabajar y no se trabaja para vivir, ¿no? De hecho, hay documentales completos de la cultura del trabajo en Japón, ¿no? Y que, como bien señalan, es un problema de salud pública. O sea, terminan de trabajar todas las horas extras habidas y por haber, salen del trabajo y no saben cómo vivir y no hay posibilidad de que hagan familia y que aparte de trabajar tantas horas, ni siquiera el ingreso les alcanza para tener una vivienda digna. Y ahí tenemos una serie de complicaciones, porque ya vieron cómo están los indicadores en
estadística de la OCDE, ¿no? Y en ese sentido, pues también tenemos que ser nosotros lo suficientemente previsores para reflexionar sobre el mundo del trabajo que nos espera, ¿no? Inclusive antes, ¿no? Por eso también es un poco el título de este apartado, porque no podemos esperar hasta salir para empezar a ver cuál es el mercado que tenemos y cuáles son las oportunidades y cómo podemos insertarnos en ese mercado laboral. Bien, entonces aquí es otro cuadro y este es para traductores. Por supuesto aquí no se forman traductores, pero podemos tener una idea más o menos, ¿no? Entonces es mucho más sencillo porque ven fortalezas, hay 3 fortalezas, pero hay que hacer un esfuerzo por escribir al menos unas 10 fortalezas, ¿no? Y esto te lo digo porque a veces en una entrevista de trabajo el entrevistador te lo menciona. A ver, dime cuáles son tus 5 fortalezas y tus 5 debilidades principales. Y les comentaba en otro segmento, ¿no? que en muchas ocasiones en las universidades, otras universidades los forman para decir 10 fortalezas, 20 fortalezas y solo pueden mencionar 3 debilidades. Nosotros en esta formación humanista, con esta empatía social, con esta sensibilidad que tenemos en el contexto, en el entorno, con el compromiso y la responsabilidad social, nos hace también repensar, y yo no estoy en desacuerdo de que seamos también humildes en el sentido de reconocer nuestras debilidades, pero también debemos de portar pues con orgullo nuestras fortalezas, ¿no? Y en este caso se trata precisamente de entrarle a la competencia, ¿no? Si bien es un modelo para desarrollar competencias, el mercado laboral es una competencia en donde no sales tú. Y ahí les voy a decir una cosa, no sé si, ya no recuerdo exactamente si está mencionado en el artículo, pero en el caso de los arqueólogos, en el caso de los historiadores y de los antropólogos sociales, al menos sepan que no tenemos competencia a nivel Estado. Es decir, no tenemos con quién competir, somos nosotros mismos contra nosotros mismos, ¿no? ¿Eso nos hace tener un mercado laboral más amplio? No, porque las oportunidades del mercado laboral están bastante congestionadas, ¿no? No es así el caso de los licenciados en turismo, en donde está la UMSA, está la Modelo, está la MAYAP, está no sé qué, ¿no? Está la CTM, con diferentes carismas, cada una de las licenciaturas, con diferentes enfoques, pero finalmente todos en su título van a decir licenciado en turismo, ¿no? Y en comunicación social, pues no es con ese apellido de social, que tiene una carga muy importante para el comunicólogo, ¿no? en su desempeño profesional, pero están los otros también que son licenciados en ciencias de la comunicación. Y entonces ahí hay una competencia bárbara, ¿no? Porque no están saliendo los 35 de esta generación de la UADY, están saliendo los 485 de todo el estado. Y en ese sentido habrá que ver cómo nos va, cómo nos posicionamos. Entonces, esto de hacer el cuadro de fortalezas, debilidades, más allá de las amenazas, ¿no? Y las oportunidades, es básicamente para que nosotros también reconozcamos un poco hacia atrás lo que venimos integrando en nuestra caja de herramientas, en nuestra mochila de herramientas, y vayamos reconociendo nosotros mismos cuáles son esas fortalezas. Porque luego te las pasas por alto, porque luego las dejas de considerar, porque piensas que corte y confección no sirve, porque piensas que danza no sirve, porque piensas que piano, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Estudiaste algo, requeriste disciplina, requeriste constancia, requeriste dedicación, requeriste gusto, requeriste desarrollar los sentidos, ¿no? Y eso en muchos casos de empleadores habla bien de ti. ¿Por qué? Porque no cualquiera se mete a taekwondo, o se mete a krav maga, o se mete a judo, o se mete a piano, o se mete a guitarra, todo eso necesita tiempo, dedicación, esfuerzo, y habla bien de ti. Por cierto, aquellos que son Boy Scouts también es importante. El escultismo, déjenme decirles que abre una puerta. O sea, y hay gente que se reconoce en eso también, porque muchas veces el empleador, aunque también es un empleado de la empresa porque está en recursos humanos, pero muchas veces el empleador también puede verse espejeado en uno, ¿no? Entonces sí vale la pena
mencionar el tema de las fortalezas de tal manera, ¿no? Con la cuestión de la solicitud de empleo no voy a profundizar, más que nada es mencionarles un apartado especial en donde tenemos que echarle los kilos a la solicitud de empleo y vale la pena que lo hagan una vez, no se las voy a pedir ahora, ¿no? Ni se las voy a pedir a lo largo del curso, simplemente son unas recomendaciones. Es que donde dice escolaridad, te pregunta nombre de la escuela, número de años, dirección de la escuela y grado obtenido. El grado obtenido es certificado, obviamente la dirección de la escuela, muchas veces no nos acordamos de la dirección de la escuela, es un buen momento para que hagas un ejercicio, ubiques la dirección y la pongas completa, ¿no? Que hagas también un recuento de cuándo estudiaste la secundaria, la primaria y que lo pongas ahí especificado de qué año a qué año, el nombre de la escuela correctamente bien puesto, ¿no? La sugerencia en la parte superior de la solicitud de empleo, pues que dice sueldo deseado, pues si tú crees y ya más o menos tienes una idea sobre cuál es ese contexto en el cual te vas a desempeñar, puedes poner el sueldo deseado. Si no, déjalo en blanco, ¿no? Siempre es importante que a la búsqueda de un empleo sí hay que meterse un poco a preguntar, ¿no? Con los colegas, con los conocidos, con los egresados, con la familia, para tener una idea de qué esperar en un sueldo, ¿no? Imagínate que te dicen, bueno, pues quiero que vengas a administrar mis redes sociales y que vas a ser el community manager de la empresa y te voy a pagar 2,000 pesos mensuales. Y entonces te vas a quedar, bueno, pero sí, pero es que tú estás recién egresado y vas a aprender acá. En algunas ocasiones hay que ponderar, ¿no? Por supuesto, si no es rentable y además te piden las 8 horas y no hay ningún tipo de flexibilidad y no te están dando ninguna ventaja sobre la contratación, pues por supuesto que podrás tú optar por rechazarlo, ¿no? Y en algunas ocasiones para hacer currículum vale la pena integrarse un par de meses y luego ver de qué va el asunto, inclusive un trabajo, aunque esté mal pagado, y no digo que hay que hacer los trabajos mal pagados, ¿no? Yo estoy en contra de eso, pero muchas veces esos trabajos te ayudan a conocer el medio y te ayudan a interrelacionarte con otras personas. Y entonces la empleabilidad nos sirve para eso, ¿no? Y pues no está señalado propiamente en el artículo, pero en el programa de desarrollo, en el programa de inserción laboral de la facultad, el que se hizo de 2008 a 2010, pues ahí narro en una parte y les voy a dejar el vínculo aquí abajo para que lo lean como opción, ¿no? En donde muchas veces nosotros conocemos al personal en su etapa actual, pero no sabemos cuál es el desarrollo, ¿no? O sea, si yo les digo, pues mira, no, yo soy antropólogo social, pero pues trabajé de barman, trabajé de mesero, trabajé de guía de turistas, trabajé en una empresa multimedia internacional, di clases en secundaria, di clases en preparatoria, di clases en carrera, en escuelas particulares, en escuelas públicas, he hecho traducciones, o sea, hay una trayectoria de muchos trabajos en el camino, ¿no? Y por eso también es que me atrevo a plantear esta asignatura. Yo no te vendría a decir algo de lo cual por supuesto ni he vivido ni conozco, si se trata de romper con esa idea que te puse en el bloque anterior de que nadie aprende en pellejo ajeno. Pues cómo te voy a enseñar algo que no he vivido y que no sé, ¿no? Al contrario, se trata de combinar en este curso la teoría y la práctica para saber cómo vamos a afrontar ese mundo del trabajo y cómo le vamos a entrar. No hay que tenerle miedo, simplemente necesitamos concretar una estrategia. Bien, solicitud de empleo, parte superior, sueldo deseado, puedes dejarlo en blanco, pero sí es importante que llegues con una cantidad más o menos en tu cabeza para que tengas ahí un margen de negociación sobre el monto superior y el monto inferior. Es decir, si tú crees que el sueldo ordinario o generalizado en nuestro contexto es de un community manager 10,000 pesos mensuales, pues obviamente sabes que 2,000 está totalmente fuera del rango, ¿no? A lo mejor si te dicen, bueno, 6,000 quizás podría ser, ¿no? A ver qué se puede hacer, pero si está totalmente fuera del rango, porque eso también te permite entrar en una faceta distinta, el
la forma de inserción laboral. O sea, si yo no tengo una referencia, ¿de dónde voy a sacar yo una cantidad de referencia? Lo que me digan lo tengo que aceptar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aunque la gran ventaja que tienen ustedes como jóvenes es que esta generación se ha caracterizado por una convicción muy sólida en cuanto a lo que quieren hacer y en las condiciones en las que quieren hacer las cosas. Y eso es totalmente plausible. Si yo siento que no es para mí, me quita el tiempo, no me da lo suficiente, no me llena ni siquiera personalmente, ni laboralmente, ni es un reto, ni nada, pues obviamente digo que no. Pero sí hay que tener ese margen, ¿no? Entonces, la parte superior sin la cantidad, la parte de educación, valdría la pena llenarla, porque cuando te piden la solicitud de empleo, cuando estás ante una posibilidad de emplearte y te piden la solicitud, es una tarea muy tediosa. Entonces vale la pena hacerla con tiempo, porque eso no cambia lo de la educación. Al menos cuando termine la licenciatura, bueno, ya integras esa parte de la licenciatura, ¿no? Y de resto, otro punto importante son las referencias, ¿no? Siempre da una referencia de una persona que sabes, que te conoce, que lleva tiempo en conocerte, que te va a dejar muy bien recomendado, porque eso es prioritario. Y muchas veces sí llaman a los referidos, ¿no? Para solicitar información de quien está buscando el empleo, y no podemos dejar eso al azar a que nos recomienden de cualquier manera. Entonces, bueno, el proceso de inserción laboral, pues básicamente es la búsqueda del empleo y lograr entrar al empleo. Pero inserción laboral está muy relacionada con la cuestión del primer empleo, ¿no? Ahí hubo una lámina en el primer segmento donde decía lo de la educación dual en Alemania, y que pues ahí ya construyeron una relación bien fuerte y bien estratégica entre el sector educativo y el sector empleador, de tal manera que ambos se dan la mano. Y bueno, están los materiales ahí, no están los materiales, perdón, está la diapositiva donde pueden ver el título del video y lo pueden buscar en YouTube. Pero en Alemania los oficios son muy bien reconocidos, tanto económicamente como socialmente. Todo lo contrario a lo que pasa acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, ser un albañil es denostado, es menospreciado, ¿no? Es ser un carpintero, ser, no sé, un plomero, ¿no? ¿Y quiénes son los que tienen el reconocimiento? Los que tienen alguna empresita sobre, ¿cómo se dice? Como los contratistas, ¿no? Que son los que manejan las cosas y todo, pero el que hace el oficio generalmente es despreciado, ¿no? Cosa que, pues, por supuesto, estoy seguro que todos van a coincidir conmigo en que eso no es lo correcto, ¿no? Y peor aún si se trata de un artesano. El artesano que se lleva horas tallando una máscara del señor jaguar, ¿no? La cara de jaguar, y la sale a vender a la calle, peor todavía, les va peor, ¿no? O sea, el maltrato total a la gente, al artesanado, ¿no? Y siempre pidiéndoles rebaja y siempre tratando de ver que las cosas se les pague lo mínimo, ¿no? Y vienen los intermediarios, o sea, todo eso también está vinculado con el mundo del trabajo, en otro escenario, pero sigue siendo parte de lo mismo. Entonces, la inserción laboral consiste básicamente en el reto de tomar las riendas de la entrada al trabajo. Probablemente tú ya estés trabajando, yo no lo sé, pero sí voy a abrir un foro en donde podamos poner, no va a tener calificación, es solamente participar y que hagamos esto, la discusión. Si tú estás trabajando, ponme en el foro qué estás haciendo, dónde, cuánto tiempo trabajas, te dan prestaciones, tienes acceso a, no sé, vales de despensa, vales de gasolina, te dan vehículo, te permiten estudiar, puedes compaginar trabajo y estudio, cómo le haces, qué tan difícil es, ¿no? No estás trabajando, ¿dónde te gustaría trabajar? Pero especifícalo, ¿no? O sea, no estoy trabajando, pero me gustaría trabajar en tal lugar, ¿no? Esto nos va a abrir una posibilidad de conocernos mejor en el ámbito del trabajo, ¿no? Y poder compartir información, inclusive cosas muy puntuales, y hacer una red en específico. No perdamos de vista que este curso también sirve, aunque estemos a nivel de la virtualidad, para hacer una red.
En los dos cursos anteriores que prácticamente van a cerrar ya la próxima semana, pues son alumnos, como les dije, de todas las facultades, de medicina, de arquitectura, de ingeniería, de derecho, de economía, educación, ninguno de la facultad, todos de otras facultades, pero y de otros campus, pero sirve para hacer redes de relaciones más sólidas, para buscar también esos proyectos multidisciplinarios que son muy requeridos en la actualidad, ¿no? Y de hecho, pues eso es algo que vamos a retomar en algún momento de las sesiones. Entonces, bueno, inserción laboral, la búsqueda de empleo, lograr el empleo, la entrada al empleo, ¿no? Y después de que entras al empleo, ¿qué sigue? La estrategia, la aplicas, la empleabilidad, porque ya lograste el empleo, hay que mantenerse en ese empleo y empiezas a ver entonces un horizonte hacia la movilidad del empleo. ¿Qué puedo hacer acá? Yo entré como traductor a la empresa, ¿no? Pero la empresa tiene 25 áreas diferentes. ¿Puedo cambiarme de área? Al cambiarme de área, perdón, se me seca la garganta. Al cambiarme de área me permite ganar un poco más, ¿no? Puedo coordinar algo, puedo cambiar mi estatus en la empresa, puedo tener acceso a una mejor seguridad en el trabajo, puedo tener alguna prestación extra, ¿no? Y con base en eso comienzas a trazar esa estrategia. Hace muchos años un abuelito me dijo, a manera de lección, la gerencia es el puesto más cercano a la puerta. Y tenía toda la razón. Ser gerente de la empresa y tener un fallo te puede costar la calle. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una gran responsabilidad. Y no lo digo para no buscar una gerencia, al contrario. Busquemos una gerencia, pero tenemos que crecer en la experiencia del trabajo para buscar y consolidar. Y poder permanecer allá. Porque no se trata nada más de llegar, ¿no? Creo que ustedes están viviendo ahorita de manera más clara esta parte, porque seguramente fue un sueño entrar a la licenciatura. Probablemente fue un rebote. A lo mejor no era tu primera opción, fue tu segunda opción o tu tercera opción. Pero lo pensaste en algún momento. Y ahorita que estás allá, en este punto de tu vida, estás ya a nada de terminar la licenciatura. Entonces, lo importante no era entrar, lo importante era quedarse, permanecer y terminar. Y ahora que estás a punto de terminar con esto, pues bien que te puedes llevar estas herramientas para el mundo del trabajo. Bien. Situación contractual la voy a abordar en el siguiente segmento. Perdón, pero esta vez vamos a tener 3 segmentos.